Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte en la que vamos a responder a esta pregunta de ¿qué hago con mi vida? A responder, a intentar indagar en este asunto, ¿no? Porque es algo que evidentemente no se puede resolver de un día para otro. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene sus ritmos y cada uno irá encontrando su camino con todas estas herramientas. Recordad que todas las herramientas que ofrezco, que os voy a compartir en este vídeo, como las que os compartí ayer, como las que os compartiré mañana, todo esto es personalizable y lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Pero os voy a dar unas pequeñas nociones de cómo podéis ir indagando en este asunto y encontrando pues vuestra vocación, vuestro propósito o resolviendo la pregunta de qué hago ahora para poder llevar a cabo un plan de acción. Porque como os decía ayer, no puedo llevar a cabo un plan de acción sin saber hacia dónde me dirijo, qué quiero en la vida, qué no quiero. Muchas veces vamos en automático. Vamos haciendo lo que nos ha tocado y de repente llegamos a un punto de nuestra vida que decimos lo que comentábamos ayer, ¿no? No me gusta mi vida, no me gusta, siento que necesito un cambio, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y esto es pues por eso, porque hemos ido como en automático hasta ese momento. Entonces, lo importante de todo este proceso no es tanto responder directamente a esa pregunta de qué hacer con mi vida, sino empezar ese proceso de conciencia, de autoconocimiento, eh, para que esa pregunta vaya resolviéndose poco a poco, aunque como decíamos ayer, como era la frase de Abraham Maslow, saber lo que queremos es un logro poco común y difícil de alcanzar. Es decir, podemos tirarnos toda la vida intentando resolver esa pregunta. Lo importante es que vayamos por el camino que mejor nos haga sentir en cada momento, ¿no? Siempre dentro de las posibilidades, que de eso hablaremos mañana. Hoy vamos a hablar de la parte, digamos, más utópica, más de la imaginación, más de plantearnos futuros alternativos, más de pensar en qué quiero, cuál es mi vocación, qué me gustaría hacer, para a partir de ahí, con esa idea, ajustarnos a la realidad y ver qué podemos hacer de eso que queremos, pero sobre todo qué no queremos hacer. Entonces, en el día de hoy voy a proponeros varias actividades que tienen un poco que ver sobre todo con indagar en el futuro y con indagar en la vocación. Os voy a ofrecer algunos ejemplos, ¿vale? Pero antes de eso quiero que comentemos la diferencia o cómo defino yo, ¿vale? Aquí no os voy a compartir ninguna definición técnica, os voy a decir cómo entiendo yo la diferencia entre un propósito, una meta y qué es la vocación, ¿vale? Y para eso os voy a compartir pues la pirámide que vimos ayer, ¿no? En la que veíamos que el tema del propósito y las metas son la base, ¿vale? Entonces, dentro de ese genérico, el propósito sería como lo más general y lo más abstracto, y dentro tendríamos las metas o los objetivos. Y luego el concepto de vocación, que es interesante tener en cuenta exactamente qué significa esto de la vocación, qué significa para cada uno. Pero empezando por la diferencia entre propósito y meta, el propósito, como digo, es algo más abstracto, ¿no? Es eso que hay detrás de todo lo que hacemos, eso que nos guía y es como esa misión personal. Una vez tengamos claro ese propósito, aunque bueno, esto son cosas que creo que se pueden trabajar de manera paralela, ¿no? El propósito, las metas, ¿no? Todo esto, pero sí que es importante conocer nuestro propósito, sobre todo para anclarnos y tener un poco los pies en la tierra en esos momentos en los que decimos, no estoy haciendo lo que me gusta, me gustaría hacer esto. Pues bueno, el tener ese propósito nos sirve para plantearnos, bueno, esto que estoy haciendo en este momento, aunque no me guste, está alineado con ese propósito y por lo tanto puedo o debo seguir por aquí, por este camino, aunque me esté costando o lo que sea. Sí, no. Pues el tener este propósito nos va a servir un poco para eso, como guía, para cuando nos perdamos en el camino, que nos vamos a perder muchas veces, ¿vale? Yo quiero que tengáis claro, ¿vale? Yo no soy ningún gurú de los hábitos y esta respuesta de qué hago con mi vida no es inmediata y muchas veces ni la encontramos, porque ya nos podemos poner filosóficos y pensar, ¿realmente no es la vida una búsqueda constante de algo, no? O sea, debe serlo, no debe serlo, no sé. No, aquí ya me pongo filosófica.
Pero sobre todo es muy importante tener en cuenta pues, que no es una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Que es una cosa pues, que se va creando y que se va forjando. Diferencia entre propósito y metas, que me enrollo. La meta es algo mucho más concreto, es decir, es una especie de objetivo final con respecto a una parte de nuestro propósito, podríamos decir, más concreto y temporalizable, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, una meta sería escribir un libro. Si lo convertimos en objetivos SMART, que eso lo veremos mañana, pues escribir un libro de aquí a 5 años, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque es lo que nos va a permitir tener un poco esa guía más completa, ¿no? El tener ese propósito, eso más abstracto, eso más genérico que engloba todo lo que hacemos o haremos en nuestra vida. Y luego están las metas que me voy proponiendo y teniendo ese propósito puedo ver pues si las metas que me estoy proponiendo están alineadas con eso o no. Esas metas pueden ir cambiando y lo bonito, lo importante de tener un propósito es que cuando no podamos conseguir alguna meta o tengamos que desviarnos de nuestra meta, tomar un camino más largo, ¿no? Para poder llegar al mismo sitio, siempre mantener en mente ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Porque vivimos en la era de la inmediatez y parece que necesitamos hacerlo todo ya y tenerlo todo para allá y conseguirlo todo ya y eso pues la mayoría de las veces no es posible, ¿no? Entonces es muy importante y muy interesante tener en mente este propósito. Y por otra parte, la vocación yo la entiendo como la dedicación profesional, pero de aquello que te gusta. Y esto os lo voy a explicar un poco más con el tema del Ikigai, ¿no? Pero la vocación lo veo, pues bueno, como esa profesión a la que te gusta dedicarte. Luego deberíamos debatir si, aunque tengas vocación, entiendas que tu trabajo es eso, un trabajo y que no tiene que ser como tu vida personal, ¿vale? Esto es muy importante y lo vamos a comentar con el tema del Ikigai, así que no me voy a enrollar con esto. Ahora voy a compartir contigo algunas actividades para este momento de empezar a indagar en ese qué quiero hacer con mi vida, ¿vale? En ese desglosar un poco todas las posibilidades, todos los posibles proyectos que tenemos en mente. Hablaremos de este propósito y de las visualizaciones a futuro, ¿vale? Vamos a empezar por comentar el tema del propósito, ¿vale? Aquí simplemente pues os voy a mencionar una actividad que es muy interesante. De nuevo me remito al libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, básicamente porque he sacado este ejercicio de ese libro que para mí es como un manual, o sea, una especie de Biblia de los hábitos, aunque sea un libro que tenga 25 años, tiene muchísimo, muchísimo valor porque casi todos los libros de hábito que se han hecho después tienen la esencia de este libro. Entonces, me parece una lectura muy enriquecedora, muy interesante. Entonces, bueno, cuando hablamos de propósito, ¿no? Esta misión personal, es muy importante tener en cuenta todo lo que hay detrás, es decir, podemos hacerlo como de dos formas. Empezar a definir cada uno de los roles, ¿no? Que tenemos o que jugamos en nuestra vida o que queremos jugar, cómo queremos ser en cada uno de ellos y en base a esto ver qué tienen todos en común y por lo tanto cuál es mi misión. O también podemos hacerlo al revés. En fin, lo que aquí os comparto que veis en pantalla es lo que Stephen Covey llama el enunciado de misión personal, ¿vale? Que es una actividad pues muy interesante que podéis hacer para tener claro como ese propósito, ¿no? Para trabajar un poco en la idea del propósito. Como veis aquí, pues os ofrece un ejemplo de cuál es su misión, cuál sería su misión personal, qué cosas debe hacer para cumplir este propósito y qué roles tiene. Y cada uno de ellos los describe, no he puesto todo aquí por no meter un textaco enorme, ¿no? Cada uno de ellos lo describe, ¿no? ¿Qué significa para él el rol de esposo? ¿Qué significa para él el rol de padre? ¿Vale? Esto, pues bueno, es un ejemplo de cómo sería, pero es muy importante, yo siempre os digo, cuando trabajo con esta actividad, tanto en plan personalizado como desde Crisálida, orientación vocacional, siempre os comento que si tenéis varios roles profesionales, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el rol de pedagoga y tengo el rol de actriz, que me gustaría ser, pero todavía no soy, y el rol de youtuber, ¿no? Pues intento describir, o sea, utilizo la descripción de los roles para desglosar todos
los ámbitos de dedicación profesional, por así decirlo, aparte de los personales. Entonces, de esa manera los diferencio y veo también qué hay en común entre ellos, y los tengo en cuenta, ¿no? También te sirve para tener claridad con respecto también luego a los objetivos que te marques y a tu planificación diaria con respecto a la dedicación de horas y la dedicación de tiempo para cada uno de estos roles. Entonces, por eso, en lo que a mí respecta, ¿no? Cuando hablo de orientación vocacional y profesional, pues me gusta recordaros, pues eso, la importancia o lo interesante que es desglosar esos diferentes roles profesionales. Luego, otra actividad muy interesante que os recomiendo es visualizar tu futuro. Hay muchísimas actividades de visualización a futuro y de análisis de futuros alternativos que son muy interesantes, ¿vale? Yo aquí, pues bueno, os comparto un ejemplo que sería simplemente hacer una visualización, es decir, tipo meditación o mindfulness, en plan, pues ponerte una musiquita 5 minutos y dedicarte a imaginarte como, digamos, ese futuro ideal que te gustaría conseguir, ¿vale? Y ver después, una vez hayas terminado esos 5 minutos, 10 minutos de visualización, que quizá a lo mejor podéis encontrar en YouTube algún vídeo incluso bueno, que esté dedicado a esto, algún vídeo de mindfulness de visualiza tu meta o algo así. Búscalo porque seguro que hay alguno, yo no lo he buscado, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es cuando termines, escribe qué te has imaginado, ¿no? Y esto te da una idea, o sea, a mí lo que me parece interesante de este ejercicio ya no es vale, esa es mi meta y voy a por ella, ¿no? Porque como decimos, o sea, la realidad es una y tenemos a veces que ceñirnos a ella, aunque no, lo que queramos es, pues eso, un ideal. Pero es muy interesante para responder a esta pregunta de qué me gustaría si pudiera, qué me imagino, cuál es mi ideal. Y entonces empezar a trabajar desde la realidad en base a ello. Por eso este ejercicio me parece muy interesante. Pero, como digo, cualquier ejercicio de visualización a futuro, de futuros alternativos, el típico visualiza tu propio funeral, que creo que también está en este libro de Stephen Covey, aunque yo lo he leído en otro libro, pero de nuevo, como es un libro más nuevo, pues siempre hay cosas de este libro que, como digo, es como la Biblia de los hábitos, pero no de los hábitos, sino del propósito, ¿no? Me gusta tanto este libro porque indaga mucho, o sea, le da mucha importancia a la parte básica de los hábitos, que es saber qué quiero hacer con mi vida. Súper importante. Aunque luego también menciona la parte de relacionarnos con otras personas, el tema de las relaciones interpersonales, como hábito también lo tiene muy en cuenta. Bueno, como digo, parece que estoy vendiendo el libro, no es mío, pero es de verdad muy interesante. Por último, vamos a hablar un poco del tema del Ikigai, ¿vale? Seguramente hayáis escuchado hablar de esto, ¿vale? Es como un término muy mainstream, hay muchos libros al respecto. Pero bueno, lo interesante de esta actividad que yo propongo es utilizar este diagrama del Ikigai o lo que llaman método Ikigai para un poco indagar en esos diferentes proyectos, en qué me gusta, qué no me gusta, qué se me da bien, etcétera, y poder empezar a ver como esas diferentes posibilidades profesionales, ¿no? El Ikigai como concepto es un concepto japonés que habla, ¿no?, de esa dedicación, esa cosa, ¿no?, que a la que nos dedicaríamos independientemente de si nos pagan, de si no nos pagan, no, o sea, es como eso a lo que estaríamos dedicados al 100% todo el tiempo. Entonces, pues según este ideal, pues lo ideal sería que tu profesión sea tu Ikigai, pero vivimos en Occidente, ¿no? Entonces eso, pues la mayoría de las veces no es posible, ¿no? La mayoría de las veces que yo he trabajado con este diagrama, ¿no?, la principal preocupación es como, es que no encuentro nada por lo que me puedan pagar y que me guste, y es como, pues ya, pues es normal, ¿no? Es lo normal y nos pasa a muchos, ¿no? Pero lo interesante de este diagrama es, como a mí me gusta utilizarlo, es empezar a desglosar primero lo que amas y poner un montón de cosas, ¿no? Es como soltar. Lo que el mundo necesita, pues todo lo que se me ocurre, ¿no? Por lo que pueden pagarte, todo lo que se me ocurre. Y luego lo que se te da bien, pues todo lo que se te ocurra, ¿no? Por lo que pueden pagarte, ahí lo interesante es meter, digamos, pues lo que viene siendo
pues bueno, los títulos que tú tengas, habilidades profesionales, experiencia profesional, todo eso, ¿no? En plan, tus habilidades profesionales y tus estudios, ¿no? Y todo esto, que es lo que permite que puedan pagarte por algo, ¿no? Tu experiencia profesional, años de experiencia, lo que sea, y tus titulaciones, ¿no? Aquí en el mundo real es así, ¿no? Por lo que pueden pagarte. O por otra cosa que te puedan pagar, aunque ahora mismo no te dediques a ello, ¿sabes? Pero bueno, esta es un poco la idea. Y luego empezar a encontrar qué cosas hay en común, ¿no? ¿Cuál sería esa misión? ¿Cuál sería tu pasión, tu profesión, tu vocación? Y de ahí ir encontrando pues lo que más cosas haya en común. Si no hay no hay cosas en común entre todas, pues bueno, da igual. O sea, la idea no es acabar encontrando todo la coincidencia del Ikigai, sino el ir indagando y averiguando, ¿no? Un poco qué cositas veo, ¿no? Por aquí. Al final, pues bueno, digamos, un diagrama que a mí me gusta mucho utilizar porque creo que es muy interesante para sacar ideas, indagar un poco en esta vocación y en esta dedicación profesional. Pero, como digo, lo más importante es personalizar todo esto y sobre todo utilizarlo como herramienta, ¿no? Porque cuando leemos de este tipo de cosas, yo he leído muchas veces, pues bueno, sobre esto de la occidentalización del Ikigai, ¿no? En el sentido de que el Ikigai al final es un concepto que tiene detrás pues toda una filosofía y un estilo de vida que en Occidente pues no podemos digamos, asemejarlo o igualarlo a nuestra profesión, ¿no? Es mucho más complicado. Por eso, a mí me gusta utilizar el Ikigai, distingamos el Ikigai del diagrama del Ikigai, que es lo que os he enseñado. Me gusta utilizarlo para indagar un poco en este qué quiero hacer con mi vida. Entonces, una vez hayamos hecho todos esos ejercicios de visualización a futuro, de visualizar tu propio funeral, todos los ejercicios que nos permitan, también muy importante, ¿no? O sea, muy interesante, el típico ejercicio de visualiza tu vida de aquí a 5 años y responder un montón de preguntas de cómo te imaginas de aquí a 5 años, dónde vivo, con quién estoy, con quién me relaciono, quiénes son mis amigos, quiénes son mis clientes, cuánto cobro, cómo es mi casa, no sé, todo ese tipo de cosas. Cuanto más concreto, mejor. Todo ese tipo de ejercicios de visualización a futuro te van a permitir que vaya un poco saliendo ese ideal de lo que a ti te gustaría, hacer. Con esa información más utópica o más realista, es desde donde hay que trabajar después en lo que veremos el día de mañana, ese ajustarse a la realidad. Es decir, este es mi ideal, esto me gustaría, pero estas son mis condiciones, este es mi momento actual, esto es lo que puedo hacer, ¿no? Intentar encontrar por dónde puedo empezar, qué es realizable en este momento, cuáles de todas esas cosas o de todos esos futuros alternativos es más viable, por dónde empezar y todo esto. Entonces, eso lo comentaremos mañana, así que nada. Mañana vemos, esta segunda parte ha sido muy rápida porque, como digo, creo que esto no lo he comentado, pero bueno, ayer os decía que la primera parte sería como esa primera sesión, ¿no? de Crisálida, esas 4 semanas que era este servicio de orientación vocacional, y estas son las 2 sesiones del medio, que como son tan personalizables, pues va cambiando un poco, dependiendo de la persona, dependiendo del avance, del ritmo del momento. Entonces, pues aquí he, digamos, resumido mucho esta parte central, ¿no? Para que se entienda un poco cómo sería este progreso, ¿no? Empezando por las preguntas iniciales, analizar el presente, seguir por esa visualización al futuro y ese indagar un poco en lo que me gustaría hacer, todas las posibilidades, esa especie de brainstorming de, vale, esta es mi meta, esto me imagino, este es mi propósito, estos escenarios futuros podrían gustarme, interesarme, estas son las dedicaciones o los proyectos que me gustaría desarrollar, y mañana en la última parte veremos la viabilidad, es decir, cómo saber hacia dónde dirigirte, porque no se puede hacer todo, ni se puede hacer, o por lo menos no se puede hacer todo a la vez, y sobre todo cómo empezar a tomar acción, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, el salir del mundo de las ideas en el que estamos normalmente todo el rato y empezar a actuar para llevar esa vida
que nos gustaría, ¿no? Empezar a intentar llevar esa vida que nos gustaría, ¿no? Pero siempre aceptando el presente, las circunstancias que tenemos, intentando pues ser felices en la medida de lo posible. Así que nada, reitero que aunque no te vaya a interesar lo que te voy a contar mañana, que yo creo que si estás viendo estos vídeos y te están interesando te va a gustar, igualmente si te ha gustado este vídeo te va a gustar el de mañana y lo puedes ver, y siempre que pues le des a me gusta, comentes y estas cosas, a mí me ayudas mucho igualmente. Pero mañana, al finalizar lo que te voy a contar en el último vídeo, pues te compartiré esta información de este nuevo servicio que creo que puede ser de tu interés. Así que nada, muchas gracias por estar aquí un segundo día. Espero que te haya gustado y nos vemos mañana.